Yomari Goizo, el niño diferente que aprendió a brillar en silencio, antes de convertirse en una figura reconocida de la televisión hispana, antes de las alfombras rojas, de los análisis implacables sobre moda y celebridades. Yomari Goizo fue simplemente un niño que observaba el mundo desde la distancia, preguntándose en silencio si algún día habría un lugar para él tal como era. Nació el 25 de octubre de 1980, en La Habana, Cuba, en un país donde las normas sociales estaban claramente marcadas y donde salirse del molde tenía un precio. Su infancia transcurrió en un entorno modesto, lejos de los lujos y de las oportunidades que más tarde conocería. Desde pequeño, Yomari fue consciente de que no encajaba del todo, no porque le faltara talento, sino porque su sensibilidad, su manera de expresarse y de mirar la vida eran distintas. Mientras otros niños soñaban con ser deportistas o militares, Yomari se sentía atraído por la estética, la imagen, el arte y la forma en que las personas se presentaban ante el mundo. Observaba con atención los gestos, la ropa, las actitudes. Tenía una capacidad innata para leer a los demás, incluso cuando aún no tenía palabras para describirlo. Esa mirada aguda que años después lo convertiría en un crítico respetado y temido. Ya estaba ahí desde su niñez. Su familia, como muchas en Cuba, vivía entre sacrificios y esperanzas. No todo fue fácil. La escasez, las limitaciones y la sensación de no poder desarrollarse plenamente marcaron sus primeros años. Pero fue precisamente esa sensación de encierro la que empezó a leer o a alimentar en él un deseo profundo. Salir, descubrir, ser libre, no solo geográficamente, sino emocional y creativamente. La adolescencia fue un periodo aún más complejo. Yomari comenzó a comprender que su identidad no coincidía con las expectativas tradicionales. En un entorno donde el silencio muchas veces era una forma de supervivencia, aprendió a proteger su mundo interior, a observar más de lo que hablaba y a construir una coraza elegante frente al juicio ajeno. Esa mezcla de timidez y determinación sería una de sus señas de identidad en el futuro. A los 17 años, su vida dio un giro decisivo cuando emigró a Estados Unidos. Dejar Cuba no fue solo cambiar de país. Fue dejar atrás una versión de sí mismo que había tenido que esconderse. En una nueva tierra, sin recursos, sin contactos y sin garantías, Yomari empezó desde cero. El miedo y la esperanza viajaban juntos, pero por primera vez sentía que podía reinventarse. Los primeros años en Estados Unidos estuvieron lejos de ser glamorosos. Trabajó duro, enfrentó la soledad del inmigrante y el desafío de adaptarse a una cultura completamente distinta. Sin embargo, también fue el periodo en el que comenzó a florecer su verdadera personalidad. Allí descubrió que su diferencia no era una debilidad, sino una fortaleza, que su mirada crítica, su sensibilidad estética y su autenticidad podían convertirse en herramientas poderosas. Fue en ese proceso de adaptación donde Yomari empezó a construir al hombre que el público conocería años después. Seguro en su discurso, elegante en su presencia y firme en sus convicciones, pero siempre marcado por una historia personal de silencios, miedos y superación. Ese niño cubano que se sentía fuera de lugar no desapareció. Simplemente aprendió a caminar erguido, a hablar con claridad y a reclamar su espacio. Y aunque el mundo aún no lo sabía, la historia de Yomari Goizo apenas estaba comenzando. Todo lo que vendría después, la fama, el reconocimiento y finalmente el amor que hoy se atreve a mostrar, tenía sus raíces en esos primeros años de lucha silenciosa. De inmigrante anónimo a referente de la televisión hispana, la construcción de Yomari Goizo. Cuando Yomari Goizo llegó a Estados Unidos, no había cámaras esperándolo ni contratos sobre la mesa. Solo había un joven inmigrante cubano con acento marcado, pocos recursos y una certeza íntima. Si quería ser alguien, tendría que inventarse a sí mismo desde abajo. Los primeros años fueron de aprendizaje silencioso. Yomari entendió pronto que el talento, por sí solo, no bastaba. Observaba el funcionamiento de los medios, analizaba cómo se construían las figuras públicas, cómo la imagen podía elevar o destruir una carrera.
Mientras muchos buscaban protagonismo inmediato, él eligió algo más arriesgado: prepararse. Su entrada al mundo del espectáculo no fue directa. Antes de ser rostro conocido, fue observador, analista, estratega. Se formó en imagen, estilismo y comunicación, campos que conectaban perfectamente con esa sensibilidad estética que arrastraba desde la infancia. Pero lo que realmente lo diferenciaba no era la ropa ni las tendencias, sino su capacidad para decir lo que otros callaban. El gran punto de inflexión llegó cuando empezó a colaborar con medios latinos y finalmente con Univisión, la cadena que lo catapultaría a la fama. En programas como El Gordo y La Flaca, Yomari apareció primero como una voz distinta, elegante, directa, sin miedo a incomodar. No gritaba, no exageraba. Su poder estaba en la precisión. En un universo televisivo acostumbrado al espectáculo ruidoso, Yomari rompió esquemas. Criticaba la moda de celebridades, sí, pero en realidad analizaba algo más profundo: la coherencia entre imagen, discurso y personalidad. Eso lo convirtió rápidamente en una figura polarizante. Algunos lo admiraban, otros lo temían, pero nadie podía ignorarlo. Con el tiempo, su presencia se volvió indispensable. No solo comentaba looks, interpretaba personajes públicos, leía entre líneas, anticipaba crisis de imagen y explicaba por qué ciertas figuras caían en desgracia, mientras otras sobrevivían a los escándalos. Para la audiencia, Yomari no era solo un comentarista, era una especie de traductor del mundo del espectáculo. Su ascenso no estuvo exento de críticas. Hubo quienes cuestionaron su franqueza, su tono, incluso su derecho a opinar. Pero Yomari nunca retrocedió. Había pasado demasiados años callando como para volver a hacerlo. Cada comentario, cada análisis, estaba respaldado por una visión clara y una ética profesional férrea. A medida que su fama crecía, también lo hacía su influencia. Se convirtió en referente de estilo, imagen y autenticidad, especialmente para una audiencia que no se sentía representada por los moldes tradicionales. Su historia personal, aunque muchas veces no contada explícitamente, resonaba en cada intervención. Paradójicamente, mientras su rostro se volvía cada vez más conocido, su vida privada permanecía cuidadosamente protegida. Yomari entendía mejor que nadie el precio de la exposición. Sabía cómo los medios podían construir y destruir narrativas, y por eso eligió mostrarse profesional, analítico, impecable, pero reservado. Yomari Goizo dejó de ser el crítico para convertirse en una figura con voz propia. Un inmigrante que había logrado no solo integrarse, sino influir. Un hombre que había aprendido a dominar la televisión sin perder su esencia. Y mientras el público lo conocía cada vez más como experto y personalidad mediática, su historia más íntima seguía esperando el momento adecuado para salir a la luz. El silencio elegido, familia, amor y la vida privada que Yomari Goizo protegió durante años. Si algo ha definido a Yomari Goizo, tanto como su voz firme en televisión, ha sido su extraordinaria capacidad para guardar silencio sobre lo más importante de su vida. En un mundo donde las celebridades exponen cada detalle de su intimidad, él hizo exactamente lo contrario. Construyó una muralla elegante entre el personaje público y el hombre real. Sobre su familia, Yomari siempre ha hablado con respeto y discreción. Sus raíces cubanas no son solo una referencia geográfica, sino un pilar emocional. La familia representó para él refugio y contradicción, amor profundo, pero también un entorno donde muchas preguntas no podían formularse en voz alta. Esa dualidad marcó su manera de relacionarse con los demás desde muy joven. Ya en Estados Unidos, lejos de su país natal, Yomari aprendió a redefinir el concepto de familia. Para él, la familia no siempre fue sangre, muchas veces fue elección. Amigos cercanos, colegas leales y vínculos construidos desde la empatía ocuparon ese espacio afectivo. En silencio, fue tejiendo una red íntima, donde podía ser él mismo sin explicaciones. Pero el tema que más curiosidad despertó durante años fue, sin duda,
su vida amorosa. Mientras analizaba romances ajenos en pantalla, el suyo permanecía fuera de foco. No por falta de amor, sino por una decisión consciente. Yomari sabía mejor que nadie cómo funciona la maquinaria mediática. Sabía que una vez abierta esa puerta, ya no se puede cerrar. Los rumores existieron. Sus apariciones públicas, sus gestos, su lenguaje corporal. Todo era analizado. Sin embargo, nunca confirmó ni negó nada. Su mensaje era claro. El amor, para él, no era un espectáculo. En una industria que exige confesiones constantes, Yomari apostó por la privacidad como forma de resistencia. Esa elección no estuvo exenta de costos. Hubo especulaciones, interpretaciones forzadas y titulares incompletos, pero Yomari se mantuvo firme. Había pasado demasiados años construyendo su identidad como para permitir que otros la definieran por él. El amor debía vivirse primero, explicarse después, si acaso. Con el paso del tiempo, algo comenzó a cambiar. Su mirada se volvió más serena, su discurso más pausado. Quienes lo conocen de cerca aseguran que Yomari encontró estabilidad emocional lejos de las cámaras. No fue una transformación repentina, sino gradual. El silencio ya no era protección, sino preparación. Porque cuando alguien ha guardado tanto durante tanto tiempo, el momento de hablar no llega por presión externa, sino por convicción interna. Y poco a poco, Yomari empezó a dejar señales. Pequeñas frases, sonrisas distintas, una calma que no se aprende en libros de imagen pública. El hombre que durante años analizó el amor de los demás, estaba finalmente viviendo el suyo con plenitud. Y aunque el público aún no lo sabía, la historia íntima que había protegido con tanto cuidado estaba a punto de salir a la luz. No como escándalo, no como rumor, sino como una verdad dicha en el momento justo. Nos vamos a casar. Cuando Yomari Goizo decide hablar y todo cobra sentido. Durante años, el silencio de Yomari Goizo fue interpretado como distancia, misterio o incluso negación. Pero la realidad era mucho más profunda. Yomari no callaba por miedo, callaba por respeto. Respeto a su historia, a su pareja y al amor que había decidido vivir lejos del ruido mediático. Por eso, cuando finalmente pronunció las palabras «Nos vamos a casar», no fue una frase lanzada al azar, ni una estrategia para generar titulares. Fue una declaración pensada, madura y profundamente simbólica. Dicha por un hombre que ya no necesita aprobación externa para validar su felicidad. A los 44 años, Yomari no está comenzando su vida, la está consolidando. Ha pasado por la migración, la soledad, la lucha profesional, la exposición pública y el escrutinio constante. Habla ahora porque ya no tiene que protegerse, sino compartir, porque el amor que anuncia no es frágil ni reciente. Es una relación que ha resistido el tiempo, la discreción y la presión. La frase «nos vamos a casar» encierra mucho más que un compromiso legal. Es la confirmación de que Yomari llegó a un punto de equilibrio interno. Ya no es el joven que observaba desde la sombra, ni el analista que disecciona vidas ajenas. Es un hombre que elige mostrarse completo, sin fragmentos ocultos. ¿Por qué ahora? Porque ahora puede. Porque ahora quiere. Porque ahora sabe quién es. En una industria que empuja a las figuras públicas a definirse pronto, Yomari eligió el camino inverso. Construyó primero al hombre, luego al profesional, y solo al final permitió que el público accediera a su historia personal. No se casará para convencer a nadie, sino para celebrar lo que ya existe. Este anuncio también rompe con una narrativa muy común en el mundo del espectáculo latino, la idea de que la felicidad debe gritarse desde el inicio. Yomari demuestra lo contrario. A veces, el amor más sólido es el que crece en silencio. Y cuando finalmente se nombra, no necesita adornos. Al hacer pública su relación y su decisión de casarse, Yomari no pierde misterio. Gana coherencia. Todo encaja. Su serenidad reciente, su lenguaje corporal, su seguridad emocional. El rompecabezas se completa.
Nos vamos a casar. No es el inicio de su historia de amor. Es la confirmación de que ya estaba escrita. Y quizás lo más poderoso de este momento es que Homari no lo presenta como una confesión dramática, sino como lo que realmente es. Una verdad natural, dicha sin urgencia y sin miedo. Más allá del titular. Yomari Goizo, la madurez, el amor y el valor de ser fiel a uno mismo. La historia de Homari Goizo no es solo la de un analista de imagen exitoso, ni la de una figura reconocida de la televisión hispana. Es, sobre todo, la historia de un hombre que aprendió a esperar el momento correcto, la palabra justa y el silencio necesario. Durante años, el público creyó conocerlo todo sobre él. Su opinión, su estilo, su criterio implacable. Pero Homari siempre entendió algo fundamental. La verdadera intimidad no se negocia. Mientras el mundo lo observaba desde la pantalla, él construía una vida real, sólida, lejos de los focos. El anuncio de su boda no cambia quién es. Lo revela. Confirma que detrás del personaje público hay un ser humano que ha amado, dudado, protegido y elegido. Un hombre que no se dejó empujar por expectativas ajenas, ni por la urgencia de cumplir con etiquetas. Esperó hasta sentirse completo. A sus 44 años, Yomari representa una narrativa poco común en el entretenimiento. La de la madurez emocional. No hay escándalo, no hay prisa, no hay dramatismo innecesario. Solo una decisión tomada desde la calma y la convicción. Y eso, paradójicamente, es lo que la hace tan poderosa. Su historia envía un mensaje claro a quienes lo siguen desde hace años y a quienes recién lo descubren. No todos los caminos deben recorrerse a la misma velocidad. El éxito profesional no garantiza plenitud emocional, pero tampoco la invalida. Todo puede llegar, siempre que uno se mantenga fiel a sí mismo. Yomari Goizo no necesitó gritar su felicidad para que fuera real. La cuidó, la protegió y la dejó crecer. Y cuando decidió compartirla, lo hizo sin máscaras, sin estrategias y sin miedo. Como alguien que ya no busca validación, sino verdad. Quizás por eso su frase resuena tanto. Nos vamos a casar. No como promesa de futuro, sino como celebración del presente. No como espectáculo, sino como cierre de un ciclo y comienzo de otro. ¿Y así? El niño cubano que una vez se sintió diferente. El inmigrante que aprendió a observar antes de hablar. Y el profesional que construyó su voz con paciencia. Finalmente se permite vivir su historia más personal a la vista de todos. Sin prisas, sin ruido, sin renunciar a quién es.